Bienvenidos, bienvenidos y buenas noches a su clase de didáctica de la química el día 10 de octubre de 2023. Nosotros nos habíamos quedado, la última ocasión, estábamos revisando en nuestro texto de la didáctica, dado como una disciplina pedagógica. Nosotros ya habíamos visto los objetivos del aprendizaje. Y habíamos también revisado el concepto de la didáctica como tal y las perspectivas que implica la aplicación de la didáctica, ¿no? De manera tal que estamos en el capítulo 1 de este libro y habíamos revisado el tema de la parte artística, la parte didáctica cultural y queríamos ver hoy día la tecnológica. Y por supuesto, entrar a lo que corresponde al saber didáctico desde los modelos localizadores. Aquí hay una diferencia muy importante de anotar. Una cosa es globalización y otra cosa es localización. Dos términos que, aunque parezcan similares, tienen diferentes contextos, diferentes alcances. Veíamos la clase pasada también revisado este gráfico, ¿no? El mapa representativo del saber didáctico. Y allí habíamos mencionado la doble sentido, la interacción que hay entre la parte artística con la cultural indagadora, la tecnológica con lo cultural, a su vez, la parte artística con la parte tecnológica y su doble direccionamiento. A su vez, estos bloques estaban relacionados con el centro que es el concepto de la didáctica. Para interrelacionarse con la metodología de enseñanza-aprendizaje y con la interacción sociocomunicativa. Ya habíamos nosotros mencionado el tema de la construcción del aula, ¿no? El aula se adapta a las necesidades del estudiante, del docente como tal. Y el aula tiene esa identidad de la comunidad. Porque caso contrario, el aula pierde sentido para el docente sin que no involucra la parte cultural y comunitaria. Y todo esto forman elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros habíamos revisado. Yo creo que este texto aún no se lo he compartido al señor Encay. Espero. ¿Dónde, Master? No le he compartido a usted todavía este librito, ¿verdad? No, Master, todavía no me ha compartido el libro. Ya, entonces, ya termina la clase, lo voy a compartir para que usted por favor, me ayude a discutirlo. Claro, Y, Master, está bien. y para que ya las personas vayan revisando el material y además va a quedar una tarea. Bueno, ya de hecho se enunció una tarea, no la he subido, es al sistema. Se había anunciado que por favor ustedes mencionen 4 ejemplos de cómo la pedagogía se aplica al arte
y ejemplos también de cómo la interacción comunicativa se puede emplear en la didáctica. Esa tarea habíamos dejado enunciado de manera verbal. Entonces, falta subirla a la plataforma. Espero que ya en estos días todo se arregle. Y hoy nos toca ver la parte tecnológica. Entonces vamos a pedir la participación de las personas. ¿Qué pasa con respecto a la parte tecnológica y la parte de la aplicación de la didáctica? Por ejemplo, ¿qué nos puede decir Mayeli Chila? Mayeli Chila, por favor, repórtese. Dígame, máster, buenas noches. ¿Cómo interrelaciona la parte tecnológica con la parte de la didáctica? Aparte, ¿qué, máster? De la didáctica. Y todo el mundo, por favor, vaya pensando en una respuesta, porque no se queda solo en la pregunta para la señorita Mayeli. Disculpe, máster, es que se le escucha como entrecortado, por eso que no se le termina No se de entender entendía la todo lo que pregunta. dice. No me gustan las situaciones medias tramposas. Voy a anotarlo en el chat. Ahí está para todos la pregunta. Máster, buenas noches. Claro, máster. Ya le puedo responder, ya leí la pregunta. A ver, un momento. Yo voy, a ver, señorita Mayeli, la escucho. Bueno, nosotros podemos utilizar la tecnología cuando vamos a explicar un tema mediante un video didáctico, podemos utilizarlo, ponerlo en la clase. De esa manera utilizamos la tecnología para la enseñanza. Bueno, la respuesta suya es a través de un video. Un video, ¿no? Madeline Ponce, ¿qué puede decirnos? Madeline Ponce. Madeline Ponce, conteste, por favor. Ha dejado botado en su internet. Emilio Vázquez. Sí, Miss. Bueno, podemos implementar, o sea, es muy importante ya que mediante estas herramientas tecnológicas encontramos muchos recursos en lo que es Vale, quiero que me en la den web. ejemplos claros. Eso quiero que me den ejemplos claros. La señorita anterior dijo un Claro, video. Ya, ¿usted qué me puede decir? sí, nos podemos ingresar a páginas web donde podemos encontrar artículos para alguna investigación, bibliotecas virtuales. Podemos hacer uso de muchas plataformas mediante estas herramientas tecnológicas para poder explicar, para poder impartir la enseñanza. Por ejemplo, es lo que usted hace, nos está enseñando, nos está compartiendo este libro, es un método de enseñanza y de uso de estas herramientas tecnológicas. Ah, Para eso no se... un libro electrónico, ¿no? Ese es un buen Por ejemplo. supuesto, Un libro por supuesto. electrónico y las páginas web también, ¿no? Una biblioteca,
Ya, donde podemos encontrar artículos y todo ese tipo ya. de investigación. Veamos, gracias. Veamos a Luisa Lucas. Luisa Lucas. Buenas noches, máster. Bueno, en sí podemos realizar es que la tecnología nos ha ayudado a muchas aperturas con respecto a evaluaciones en FOR, quiz, incluso podemos nosotros realizar diapositivas a través de Canva, en la cual como material didáctico es muy interesante a través de la educación, en este caso en línea o virtual. Nos ha ayudado mucho la tecnología, nos ha abierto muchas puertas para hacer investigaciones y poder comunicarnos fácilmente de un lado a otro. Entonces ahí vamos a complementarnos lo que hasta ahora algunos de ustedes han aportado. Hay una visión pedagógica cuando yo empleo la tecnología, porque estamos apoyando la planificación de las tareas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ajustamos la tecnología de acuerdo a la estructura del proceso de enseñanza y de acuerdo justamente al análisis de la necesidad del estudiante. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en una clase de niños pequeños, pues yo requiero que el contexto de las acciones y el desarrollo del uso de la tecnología tiene que estar adaptado a la edad de ese estudiante, de ese discente. Por lo tanto, la tecnología se apoya en los modelos del proceso de enseñanza. Y aparte de eso, aporta con procedimientos justamente orientados a la selección del material. Su compañero hace un momento hablaba de las páginas web. Yo tengo un universo de páginas web, pero no todas ellas sirven para mi tarea dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo requiero determinar los objetivos y como producto de la determinación de esos objetivos, yo emprendo las búsquedas. Y ahí encontramos el modelo de ser, saber y vivir. Entonces, es de encontrar una razón para que yo estoy capacitando a este grupo de personas que se están enfrentando justamente con factores como interculturalidad, factores como el hacer tecnológico, factores como la incertidumbre y el comportamiento y los paradigmas. ¿Qué es un paradigma para ustedes? Voy a preguntarle a Daniela Rosales. ¿Qué es un paradigma, Daniela Rosales? Es un ejemplo o un modelo a seguir. A ver, voy a colocarlo en el chat. Ya, la señorita dice un modelo a seguir. ¿Qué me puede decir, por ejemplo, Leiva Zambrano? A ver, Miss, primero es Leia. Ah, Leia. Sí, es un nombre raro, pero No, es bueno, de la película. Es de la princesa de la Guerra de las Galaxias. sí, Seguramente más o menos. tus padres eran fanáticos de la Guerra de las Galaxias y le pusieron el nombre Leia. Eso es todo. Claro, más o menos así. Bueno, a ver. eh, en lo personal no sabría decirle qué significa este paradigma, pero buscando e interpretando dice que es un modelo explicativo compartido para la comunidad científica en un momento determinado, que esto se lo puede utilizar como un ejemplo, un modelo, como dijo la compañera anterior.
que el significado original de esa palabra es un molde o un patrón. Ya, ahora yo También, te pregunto, ¿qué paradigmas tenemos hoy en día? Vámonos con ejemplos sencillos. Y todo el mundo piensa en ejemplos de paradigmas. Ayúdele, Carla Vera. Carla Vera. ¿Sí me escucha, Miss? Sí, le escucho. Si usted tiene un ejemplo de referente a la tecnología o a la didáctica. No, hablo de un ejemplo cualquiera. ¿Qué paradigmas, qué ejemplos de paradigmas puedo encontrar hoy en día? Un ejemplo sería cuando estamos jugando un niño que podemos utilizar dos maneras diferentes para dos ejemplos. No como antes de decirle uno más uno, dos, sino hacerlo con muñequitos o con otra manera diferente para que él nos entienda de otra manera. No, eso no es correcto. ¿Qué me puede decir, por ejemplo, Máster. pero un ratito, es que yo necesito que todos participen. Madeline Ponce. Madeline Ponce, responda. Ha dejado botado el internet, Madeline Ponce. Maybelline Villamar. Buenas noches, Master. Un enigma que es para la educación, eso es lo que está preguntando. Paradigma de cualquier especie, un ejemplo de paradigma que hoy en día enfrentemos. Eh, bueno, no será de un niño, para un niño que lee, será una lectura y a la vez hacerle una actividad de unas cuantas preguntas y que responda, ¿no? No. Ayúdele, Lisette Cervantes. Lisette Cervantes. Lisette Cervantes. Lisette Cervantes. Ha dejado ese internet botado. O no abre el audio. Abre el audio, señorita. Allá, entonces escríbanos, por favor, un ejemplo de paradigma de hoy en día. Mientras Giselle lo escribe, escuchemos a Janet Vergara. Janet Vergara. Buenas noches. No sé, comer equilibrado, hacer deporte, no sé, máster. Si decimos que un paradigma es un modelo a seguir, ¿qué cosas pueden ser hoy en día para nosotros modelo a seguir? Y que puedan, Máster, las necesidades educativas. ya, pero ¿qué cosas de las necesidades educativas pueden ser? Por Delante, ejemplo, uno nomás se hablaba, los profesores nomás hablaban, ahora se habla y se escucha. Eso se diría que es un modelo a seguir. Era un paradigma, ¿verdad? Está bien. El paradigma antiguo era que el profesor solo hablaba en clase, los estudiantes escuchaban. Entonces se rompió el paradigma. Los estudiantes o los docentes ahora tienen que participar. Está bien ese ejemplo. Otro ejemplo que nos puede ayudar es el limpiado. Esto me parece interesante lo que escribe Licey y voy a leer. Licey dice, hoy en día existe un paradigma que habla sobre la buena vida, que consiste en comer equilibrado, hacer deporte y cuidarse en general. Es correcto, hoy en día se ha impuesto ese paradigma. Pero
puede haber alguna acción mañana más tarde que rompa este paradigma. ¿Y cómo lo puede romper? Por ejemplo, con una tendencia que hable de volverse vegetariano. Coma más verduras, haga deporte y cuídese en general. Un paradigma es un modelo o cierto tipo de principios que se han establecido. Vamos a irnos a un poco a cosas más elementales de la antigüedad. Y justo escuchaba yo un programa que decía, la esposa debe de cuidar del hogar y preferible no debe de trabajar. Pero sin embargo, hoy en día hemos visto o vemos a diario que la esposa participa también de la forma de conseguir el ingreso familiar. Y se rompe el paradigma de que la esposa solo se quede en casa para entrar a una nueva era en la cual la esposa también trabaja. Hay otro ejemplo bien importante que está escribiendo el señor Tuncay cuando habla de la educación sexual. Ese fue otro ejemplo de paradigma. Antiguamente no se permitía hablar con tanta explicitez el tema de educación sexual. Ahora ya se habla inclusive hasta de la forma de los preservativos, cuál de ellos es el más seguro. Y entonces se rompen paradigmas. Se rompen paradigmas y al momento de romper el paradigma, creamos nosotros una nueva visión y podemos insertar el tema de la interculturalidad. Entonces la tecnología sí incide en el resquebrajamiento de estos paradigmas y me permite establecer una escala de valores, capacidades y estilos de comportamiento dentro de las comunidades. Entonces ahí tenemos nosotros una selección de valores para caracterizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces la tarea esencial de la didáctica tecnológica es justamente lograr que los docentes y los discentes encuentren un camino más acorde a la realidad de cada una de las partes. Y encontrado ese camino, se puede buscar la satisfacción y el éxito de alcanzar los objetivos. Entonces ya el proceso de enseñanza-aprendizaje ya vuelve o tiene una característica de gratificación. Una gratificación que lo vuelve más eficiente, lo vuelve más eficaz y además puede adoptar formas en el mundo actual cambiante. Y ahí veíamos el ejemplo que mencionaba el compañero, ¿no? Las páginas web. Yo tengo una infinidad de información y yo empiezo a seleccionar. Empiezo a discriminar la información. Y esa discriminación me va a permitir obtener un mejor resultado.
Entramos, luego del tema de los paradigmas, al tema de la didáctica como cultural e indagadora. Y entonces la didáctica representa justamente una disciplina. Y es una disciplina que me permite reflexionar sobre el proceso de enseñanza. Y me permite reflexionar sobre cómo puedo contribuir profesionalmente con los discentes. Y busco la forma más activa para mejorar la práctica educativa. Entonces, esta mejora lo hago con actitudes indagadoras, porque el docente finalmente debe de indagar la necesidad del docente, así como la de sus colaboradores, ¿no? Entonces, el saber didáctico empieza a construir desde modelos localizadores, o sea, voy a compartirles el concepto de modelo local. Entonces, un modelo local tiene que ver justamente con el desarrollo de la sociedad. El modelo local es una forma de tener una perspectiva referida a un individuo, a una unidad o a una organización. Y esta unidad o este individuo piensan o razonan de manera general o global, pero lo adaptan a la parte donde desarrollan las actividades. Es decir, una actuación local. ¿Qué dice la Wikipedia con respecto a este concepto? Les voy a compartir eso. La globalización es un término mixto entre la parte global y la localización. Y entonces, cuando usted escucha la palabra local, es lo que existe en su lugar donde está habitando. Y usted proyecta sus actividades dentro del punto de vista económico, social y cultural. Pero siempre pensando de manera global para todas las personas. Pero su acción la limita a donde usted vive. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Cada quien vive en una ciudad, pero la ciudad y los individuos que viven en esta ciudad
no desconocen el pensamiento integral del mundo, ni global, solo que lo adaptan a su realidad como tal. Eso es la interpretación de la parte local. Hay unos ejemplos aquí que también en la Wikipedia les menciona, de que la localización puede estar también acompañada de movimientos sociales y políticos que adoptan expresiones de ese sitio. Adoptan expresiones y esas expresiones se transforman en una especie de crítica frente a la realidad global a nivel del mundo. Un ejemplo bastante típico de esto puede ser el tema de ambiental. Entonces, yo adopto la expresión local de separar, por ejemplo, vidrios de cartones y de botellas plásticas, lo adopto para mi comunidad. Y yo puedo inclusive diseñar mis propios tachos de recolección, pero el pensamiento global tiene que ver con el reciclaje. Y el pensamiento global del reciclaje tiene que ver con las 3R, las 4Rs. Y ahí es muy importante la adaptación de cómo la parte global a nivel del mundo la adopto para mi región o para mi comunidad. Entonces lo mismo está sucediendo cuando aplicamos la didáctica desde el modelo globalizador. Se coge lo más representativo de la didáctica para buscarle una solución a la proyección local de lo que queremos enseñar. Entonces, allí hay toda una interacción de la parte local y la parte universal. Máster, buenas noches, mil disculpas que le interrumpa. Dice a los compañeros que por favor les dejen ingresar a sala. Le Kelly perdón, que Mendoza, les dejen ingresar a que están en sala. Kelly y allá. Ya, gracias. Entonces, estamos nosotros en el texto, en la página 12, y hay una pregunta que se nos hace, ¿no? ¿Qué elementos locales nosotros creemos que constituyen claves para la didáctica? Por ejemplo, de nuestra realidad local, voy a escribir aquí, de nuestra realidad local, ¿qué elementos pueden emplearse como parte de la didáctica? Vamos a escuchar a Cristian Gómez. Cristian Gómez, ¿qué elementos locales podemos emplearlos para la parte didáctica? Buenas noches, licenciada. ¿Qué cosas en el medio hay que usted piensa que ayudarían a la parte didáctica en una clase?
Sería como... Disculpe, es que vinieron a mi cuarto. Vamos a ver así como para hacer la didáctica. ¿Cómo sería cómo podemos la didáctica eh, darle a expresar a los estudiantes así? Pero ¿con qué elementos locales? A ver, ayúdele Gloria Banoni. Perdón, es que no lo escuché bien, Master. Está escrito en el chat, disculpen. Está escrito en el chat. Yo ya les escribí para todos. Revisen el chat. Presten más atención, señorita Banoni. ¿Qué nos puede decir John Garcés? John Garcés. Sí, maestro, buenas noches. Me preguntó qué elementos pueden emplearse como parte de la didáctica, ¿verdad? Pienso que muchos recursos, como la gamificación, estrategias metodológicas. No, el problema es qué cosas nuestras de nuestra localidad puedo ayudarme para poder trabajar la didáctica. ¿Qué cosas nuestras? Del lugar donde vivimos, del lugar donde habitamos. ¿Qué será el docente, el estudiante? Docentes hay en todo el mundo. ¿Qué cosas nos caracterizan a nosotros? Ayúdele a Ana Aray. Las técnicas Sería como el medio geográfico, más o menos así, como el alumno, como dice la compañera, el alumno con el profesor y en el medio geográfico directivo. Ya, pero ¿qué cosas yo puedo encontrar en el medio geográfico? Eso es lo que quiero que me diga. Le podemos enseñar acerca de la cultura de nuestro país, que hoy en día muchos estudiantes no saben. O sea, de nuestra localidad, de nuestra aquí región, Ecuador más que todo, le podríamos implementar o enseñar acerca de nuestras raíces, de nuestras culturas, cómo hemos salido adelante y cuestiones. Hoy en día creo que en la Sierra he visto, ¿no? Creo que en Quito salieron que dos ingenieros pudieron construir un búho eléctrico, algo así. Entonces, que mediante el esfuerzo o mediante la tecnología que de nuestro Ecuador propio tenemos, podemos salir adelante y seguir. Que algo así, maestro. De hecho, esa es la idea, ¿no? Y ustedes ven programas en televisión didácticos armados con guiones de las vivencias de nuestro país, de las personas que vemos a diario. Podemos dar ejemplos de costumbres. Y, por ejemplo, me recordaba del Canal 7, y este canal UHF proyecta vivencias locales como ejemplo y enseña a los demás, por ejemplo, cómo cultivar el suelo. Enseña a los demás cómo hacer vasijas de barro. Enseña a los demás cómo se prepara tal o cual bebida autóctona. Entonces son ejemplos de nuestra localidad. Claro, la idea general es, usted tiene que hacer un cultivo sostenible. Esta es la idea global. Pero ¿cómo hago el cultivo? ¿Cómo enseño al resto a cultivar? Ya eso depende de la herramienta. Y ahí tengo yo la mixtura con la tecnología. La comunicación a través del canal de televisión, el señor que llega con la cámara de video a donde el agricultor en la localidad y nos muestra a todos cuál es la vivencia, la problemática local.
Entonces a eso se refiere el libro cuando dice que el conocimiento emerge de la reflexión sobre la forma de innovar la comunidad educativa, las innovaciones. Además, nos habla de buscar soluciones concretas a los problemas que nosotros nos enfrentamos. Entonces la didáctica normalmente consolida el entorno y los valores de la comunidad. Y permite que el ciudadano forme parte de ese planeta o ese mundo abierto. Ahí se aplica el significado de localización. Entonces hay todo un proceso de evolución. Hay un proceso de evolución del conocimiento didáctico y toma al aula como un ecosistema. Entonces, en todos los ecosistemas hay partes o hay elementos. Y ahí nace la pregunta. ¿Qué representa el sociogrupo? Voy a escribirlo en el chat. Por favor, revisen el chat. Entonces, ¿qué nos puede decir de esto la señorita Erika Andrade? ¿Qué representa el sociogrupo frente a la didáctica? Buenas noches, máster. ¿Qué representa el sociogrupo del aula como reto para la didáctica? Así es. Sería la interacción entre los estudiantes y que la dinámica puede influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué tiene que ver el sociogrupo? Perdón, máster, es que me hicieron bulla acá y no. ¿Qué tiene que ver el sociogrupo en todo eso? Ok, sería de que, por ejemplo, a ver, ¿cómo le explico? Es que no encuentro la palabra correcta para decirle más. Diga lo que tenga, mejor. Por ejemplo, en la diversidad o la motivación y participación de los estudiantes. Por ahí van las cosas. Usted ha mencionado una palabra clave, la motivación. Entonces el aula se convierte en una nueva realidad para ese sociogrupo. De hecho, hay experiencias muy importantes que compartir. Y por ejemplo, se da el caso que cuando la persona o el estudiante está desanimado, es el sociogrupo que le da el apoyo motivacional para poder continuar con su estudio. Es una lástima, ¿no?, que el tema de la pandemia haya generado este sistema distante. Pero en el aula se puede emplear el recurso tecnológico para acortar o afianzar relaciones. Y ustedes pueden entre sí
establecer reuniones fuera del aula, vía online, y conversar sobre determinadas dificultades que tengan. Y en el grupo encontrar la motivación apropiada para poder continuar el estudio o para poder superar cierto tipo de problemas. Bueno, hay un par de casos que puedo mencionar de estudiantes que tenían problemas muy serios. Y estos problemas muy serios, como el aula le estableció una nueva realidad a esta persona, ayudó a que saliera de su problema de adicción. Conozco un par de casos de ellos salen de su problema gracias a los compañeros del aula. Los compañeros del aula los motivan y con esa motivación día a día de volver a encontrar a los compañeros, conversar, saludar, las personas salieron de esa grave situación. Y se convirtieron en personas de bien. Hoy en día tienen familia y hoy en día han estudiado posgrados y maestrías y trabajan. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Eso por mencionar una situación extrema. Pero hay un papel fundamental o un rol fundamental que juega el sociogrupo, porque envuelve a todos los miembros del aula y les da justamente una visión permanente. Y se desarrolla un proceso interactivo entre docentes y discentes. Y en ese papel activo tenemos el diálogo. Entonces, el ecosistema del aula definitivamente sí influye en la construcción de saberes didácticos. Y el aula se convierte en un elemento generador de saber y de actuar. Y el aula además se convierte en un escenario del trabajo del docente y del discente. Aquí viene un gráfico importante que hay que compartir. Ya todos lo tienen en pantalla. Entonces, el aula se convierte en un escenario. Y en este escenario yo ejecuto tareas formativas y ejecuto la interacción. Y mire usted que hay una figura que relaciona la cultura, que es el saber formalizado, a los estudiantes, a los docentes y a la comunidad educativa. Se analiza aquí en esta figura al estudiante y al docente como elementos independientes, pero que no dejan de estar relacionados frente a la comunidad educativa. Y además se encuentran influenciados por la parte cultural. Entonces, todos estos elementos participan en el aula como un escenario.
Un ejemplo podría ser, por decir como en la universidad, como la feria de ciencias, que involucra a todos. Claro, pero vámonos a la parte más compleja. Eso es muy elemental, la feria de ciencias. Esta aula como tal es un escenario en donde ustedes, por ejemplo, me han dado ejemplos, disculpen la redundancia, sobre, hace un momento hablábamos sobre el tema del uso de la tecnología. Y ustedes me dan situaciones como uso de video, porque ustedes forman parte de la comunidad educativa. Y porque eso es lo que ven a diario. Eso es lo que tienen a mano a diario. Y han participado en esta aula, pero con los ejemplos locales. Y esto nos ha permitido ir avanzando a la par con el material que tenemos programado dentro del esquema de planificación de la asignatura. Entonces, a eso que se refiere como el aula que se convierte en un escenario. Otro ejemplo que también se me viene a la mente es el tema, hoy en día le enseñan a usted a combatir el paludismo. Y le dice, o en la radio escucha, o en la televisión, que tiene que usar un tipo de repelente para evitar el tema del paludismo. Inclusive se habla de protectores nocturnos en la parte rural para evitar enfermar. Entonces, estamos empleando respuestas o buscamos ejemplos ante una necesidad local. Disculpe, por favor, don Javier Pincay, avísele a la señorita Guamán que ya es cuarto para las 10. Yo no le voy a colocar, se advirtió que el ingreso es hasta las 21:40. Compañera Sara Guamán, máster. Sí, ella no estaba conectada. Ella recién se está conectando, porque ya sabe que vamos a concluir la clase y que vamos a... Yo le voy a dejar entrar, pero le voy a decir claramente. Porque si de eso se trata, entonces yo tendría que dejar la clase grabada y ustedes no tendrían que tomarse la molestia de conectarse a tiempo. Señorita Guamán, ¿me está escuchando? Buenas noches, señorita Guamán, abra audio. Buenas noches, Miss. Señorita Guamán, es la última ocasión que yo le permito la entrada a cuarto para las 10. Listo, Miss. Las personas solo pueden conectarse hasta las 9:40. Yo no puedo permitir que la persona se conecte solo para la foto del curso y que se le coloque la asistencia. Porque eso es desmerecer el esfuerzo de los demás. Es la última ocasión que permito eso. ¿Ya es cuarto para las 10? Bien, entonces decíamos que una forma de enseñar es emplear ejemplos de necesidades locales, ¿no? Y hay todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la parte de comunicación trabaja y busca interpretaciones holísticas en sus mensajes, justamente para llamar la atención de los estudiantes. Entonces ahí se desarrolla el saber.
el saber y la adaptación del aula como un ecosistema. Un ecosistema compuesto de interiorización y de vivencias. Ahí nace también el concepto de colaboración. Entonces, el texto habla de niños y habla de niñas. Vamos a ampliar ese enfoque y pensemos que cada estudiante o cada discente participa del aula con su vivencia. Nuevamente me voy a referir al tema del inicio del curso. El señor Vázquez decía y hablaba de las plataformas. Esa es la forma en que él investiga. Probablemente todos los demás también investigan usando plataformas. Pero es la vivencia del señor Vázquez. Preguntémosle o hagamos participar a la señorita que ha llegado tarde, a Guamán. ¿Cómo usted investiga los temas de una clase? Temas de... Los temas en la clase. El maestro le envía un tema. ¿Cuál es el procedimiento de investigación que usted emplea? Primero, obviamente existen las preguntas para responder a los temas de investigación. Hay que primero enfocarse en cuál es el problema a la pregunta que nos ha mandado a investigar, y de eso se hace la investigación. Y más que todo se trata de buscar las fuentes que sean más iguales, porque hay en unos lados que dicen los conceptos mal, o sea, hay conceptos que no se parecen o que no son relacionados al tema, o simplemente tienen palabras que no van. Entonces, de eso hay que hacer un parafraseo, tratar de explicarlo con nuestras propias palabras para obviamente nosotros entenderlo y así poder realizar la investigación. Entonces, usted toma de un universo de conceptos y busca aquellos que se encuadren más hacia la respuesta de la pregunta planteada. Eso es lo que usted Sí. nos está tratando de decir y es correcto. Entonces, el docente fomenta esa relación con las actividades planteadas en el aula. Y ahí se establece, ahora sí nos vamos al ejemplo que nos dijo el señor Pincay, el establecimiento de una feria de ciencia, el establecimiento de un grupo de visitas dentro de la comunidad, el observar otros escenarios a través, por ejemplo, de la práctica docente, y eso compartirlo. Cada quien desarrolla su propia perspectiva de vivencia y las comparte. Ahí nosotros formamos al aula en un ecosistema. En un ecosistema compartido que puede tratar temas de desarrollo local y temas de desarrollo humano, sobre todo. Bien, por favor, enciendan las pantallas para hacer la foto del curso. Tenemos al momento 30 personas. Están conectados Ángel Rivas, Anaray, César Dávila, Mayeli Chila, Jessica del Pozo, Yarisa Dúmez, Elizabeth Solórzano, Emma Sánchez, Erika Andrade, John Garcés, Gloria Banoni, Cristian Gómez, Sara Guamán, Germín Triago, Jané Vergara, Carla Vera, Kelly Mendoza, Emily León, Luisa Lucas, Manuel Monserrat, Maybelín Villamar, Javier Pincay, Madeline Ponce, Daniela Rosado, Elvio Vázquez, José Villegas, Leia Zambrano, Lucas Zambrano, René Zurita.
Por favor, estamos ya por la página 15 del texto. Yo más tarde le voy a cursar a don Javier este texto, ayúdenos pasándole a todo el mundo. Dice Cervantes sí estaba acá en clase, se desconectó momentáneamente. Y la señorita Entrego no se le ve nada la cara, y ha dejado ahí más bien la cámara. Por favor, señorita Entrego, baje donde está la cámara para que se le vea algo. Ha puesto la pared. Eso no sirve. Sí, maestra, ya estoy aquí. Ahora sí se le ve aunque sea algo, pero voy a volver a tomar esa foto porque no, así no vale. Ahí sí. Bien, dejamos hasta acá la clase, por favor, señor Pica, yo le comparto en este momento el librito para que lo pueda distribuir a todos. Muchas gracias, cerramos aquí la clase. Gracias. Máster, disculpe una consulta. Máster, buenas noches, una consulta. Sí. Nosotros mañana nos toca con usted, ¿tenemos presencial o virtual? Ya que como se ha emitido un comunicado que por las elecciones va a ser virtual. No, escúcheme lo siguiente. Físico-química tengo que generar grabaciones el lunes y el miércoles. Yo les indicaré cuándo tendríamos clase virtual. No puede ser cada semana. En plataforma me pide y me deja físico-química el día lunes para generar grabación. Entonces, sí me di cuenta, pero bueno, ya eso tiene que usted arreglar, por favor, porque recuerden que en el examen eso no puede quedar así. Volviendo a la pregunta, tenemos virtual, inclusive hasta el día lunes. Yo les avisaré aquellas sesiones que sean presenciales. No todas van a ser presenciales. Por ejemplo, el caso de botánica, la plataforma no me coloca botánica como tal para hacer grabación. Pero en el caso de físico-química sí, me coloca grabaciones para hacer el día lunes y el día miércoles. Ya, muchas gracias, Miss. Bien, muchas gracias. Nos vemos el día jueves, ¿no? Con didáctica de la química. Gracias, Miss. Gracias.